Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Pues ya estamos aquí nuevamente para el profesor Simón Peralta. Vamos a continuar con el derecho internacional y estamos analizando la comunidad internacional, es decir, los sujetos del derecho internacional. Que reitero, y perdón por ser repetitivo, pero ya sabes mi lema, entre más repito, más se nos queda grabado. Originalmente eran solamente los países, los estados, los gobiernos, las naciones quienes eran sujetos del derecho internacional, a las que había que reglamentar, a las que había que regular precisamente por los conflictos que se presentaban entre ellos. Entre ellos, la prueba, pues la famosa Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, sin olvidar que anteriormente pues estaba la Guerra de los 100 años entre lo que fue Francia e Inglaterra, la invasión de Napoleón y el Imperio Napoleónico a otras partes, y sin olvidar pues todo lo que fue el Imperio Romano, el Imperio Grecia, pero bueno, ya hablamos de edades antiguas, donde todavía no se vislumbraba pues un derecho internacional, un conjunto de leyes que reglamentaran estos conflictos. Ya hablamos de términos modernos ni en la Edad Media, porque en la Edad Media, pues de hecho, el señor feudal muchas veces tenía más poder que los reyes. Los señores feudales llegaron a tener mayor cantidad de poder que los famosos reyes de lo que venían siendo la Edad Media. Pero ahora hemos vivido muchos fenómenos que han transformado, que han trastocado lo que viene siendo la comunidad internacional y el mundo en general. Ha aparecido la famosa, los bloques económicos, precisamente con motivo de la globalización económica. Ya es insuficiente la ONU. Ahora hay que crear organismos especializados dentro de la ONU para atender problemas en concreto como es la salud, como es el trabajo, como son la atención a los niños, los refugiados, la migración, los derechos humanos y tantas cosas más. Se han creado, por tanto, aparte de la ONU o a la par de la ONU, lo que vienen siendo organismos internacionales especializados. En estos días, el presidente López Obrador pidió que se acabe con la OEA o que desaparezca la OEA y se constituya un nuevo organismo, dado que la OEA, y sí en eso tiene razón, tiene años que pues no cumple su función. Simplemente está a la orden de las potencias, en este caso Estados Unidos, Canadá, quienes dan órdenes y difícilmente la OEA ha cumplido su papel. En todos los sentidos, todos los sentidos. Pero lo que ha hecho con Maduro, pues no ha hecho nada. Supone que la OEA como organismo internacional pues es para buscar salidas, alternativas pacíficas y no de enfrentamientos. ¿Qué ha hecho en Nicaragua? Pues tampoco no ha hecho nada. En Cuba igual. Como dicen inhumanamente, han bloqueado a Cuba y una cosa es el gobierno y otra cosa es la población. Una cosa es la gente que no tiene cómo vivir o no tiene los medios suficientes para poder alimentarse, y otra cosa es el gobierno. Entonces, pretender bloquear al gobierno cubano pues es más bien afectar, ahora sí que a inocentes. Aquí los inocentes son los que están pagando la culpa, y así por el estilo. Entonces, la OEA se supone que es ese organismo que va a tratar de solucionar todos estos problemas que se han dado internamente en todo lo que es el continente americano. Y que lamentablemente pues no se ha hecho nada. No se ha hecho nada porque la OEA, recordemos en los años 70, cuando hubo dictaduras en América del Sur y en América Central, con Pinochet en Chile, con Stroessner en Uruguay, si no mal recuerdo, con Rafael Videla en Argentina, y muchos casos más, la OEA tampoco tuvo un papel muy negativo, no intervino, no hizo nada para acabar con esas dictaduras, con los regímenes totalitarios, que masacraron literalmente a una gran parte de la población, precisamente por sus ideas, por su pensamiento. Yo creo que es hora de renovar, de reforzar a la OEA, y la ONU anda por el estilo, ¿eh? Pero como ya es a nivel mundial, pues yo me imagino que la crítica hacia la OEA fue porque se trata de un organismo de carácter continental, de carácter regional. Y sí, en efecto, o sea, la OEA ha servido como lacayo de los intereses de las grandes potencias. No ha hecho nada en particular. Lo tenemos cita, por ejemplo, en el caso de las vacunas. Digo, bendito Dios que ahorita tenemos un presidente que nos ha llenado de vacunas o que ha cumplido eso, pero hay países de América Latina, no digamos Haití, no digamos la misma Costa, perdón, Trinidad y Tobago, donde ahí la situación está un poco más complicada. Y era para que ahí la OEA interviniera a favor de los países latinoamericanos, a diferencia de la UE, Unión Europea,
donde hay mal que bien que mal, pues todos los países de Europa están siendo vacunados, están cumpliendo con todo esto para que pues esta pandemia, al menos en la parte de Europa, pueda quedar fuera definitivamente. En fin, la comunidad internacional ha crecido bastante con motivo de las guerras, con motivo de la Guerra Fría, con motivo de la globalización económica, de la tecnología, de las plataformas. Otros actores, otros personajes, otros entes se han adherido a lo que vienen siendo los sujetos del derecho internacional, a lo que viene siendo la comunidad internacional. Y entender el derecho internacional no nada más es focalizarlo hacia los gobiernos, hacia los estados, hacia los conflictos entre China con Estados Unidos, hacia Estados Unidos con Corea del Norte, a los problemas internos que se están dando en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, cosas por el estilo, sino entender que otros agentes que no son países, que no son gobiernos, que no son estados, otros entes, ya también hay que reconocerles esa personalidad para, por tanto, hacerlos sujetos, derechos y obligaciones, máxime que no están en un solo lugar del mundo, sino están en todo el mundo. Amazon, Facebook, Twitter y demás son ejemplo de ello. Y son ejemplo inclusive de empresas que inclusive han rebasado a los estados. Ahí lo tenemos en Estados Unidos. ¿Quién era el prototipo, el líder en la carrera espacial? Era Estados Unidos. Quien representaba el ejemplo o el caso del dominio del espacio era Estados Unidos, y atrás venía siendo Rusia. Pero ahora ya también está China, ya también está inclusive la India y otros países con la Unión Europea que ya también han mandado sus satélites, han mandado pues todo esto. Pero eso no es lo importante, sino que empresas particulares, como son el líder o el dueño de Amazon o el dueño de Amazon o el directivo de Amazon, hoy tiene su propia empresa espacial que está preparando viajes espaciales como turismo espacial, justamente para que ellos tengan el poder económico y puedan viajar hacia el espacio. Hay como dos empresas extranjeras, empresas particulares extranjeras que ya tienen esa cuestión. Entonces, como puedes ver, ya no solamente son los países los que están en pos de la conquista espacial, sino también empresas fuertes, particulares, que en un determinado pues va a dar un problema muy fuerte. ¿Quién va a dominar a quién? ¿Las empresas a los países o los países a las empresas? Supone que entre una comunidad, para eso están los estados, para eso están los gobiernos, para regular, para mantener un orden tanto interno como externo. Si eso le agregamos que estas empresas como Face, como Twitter, que ya lo manejamos la vez pasada, se atrevieron a bloquear la cuenta se opone que el presidente más fuerte del mundo, que fue en su momento Donald Trump, imagínate qué no pueden hacer hacia futuro. En fin, vamos a ampliar nuestro conocimiento de la comunidad internacional a través de los famosos bloques económicos internacionales. Otra forma de organización internacional es que los países ya no permanecen aislados, apartados, sino que ahora los países se han unido económicamente por lazos comerciales para enfrentar la competencia de otras grandes potencias. Pero quienes conocen dicen que esto es apenas el inicio de lo que nos depara el futuro como una integración, ya no solamente económica, sino política, social, cultural y todo lo que se quiera. De tal manera, como lo he dicho, pues quizás alguna vez, a lo mejor a ti te va a tocar, o a tus hijos, cuando sean grandes, decir que alguna vez este país se llamaba México, que alguna vez aquí vivían los mexicanos, pero que ahora se llama, pues ponle un nombre que tú quieras. Que alguna vez había una división entre Canadá, Estados Unidos y México, pero que ahora somos un solo país integrado desde lo que es Alaska hasta lo que es Chiapas, lo que es Quintana Roo, y que se llama XY. Tú lo sabes, Grecia no siempre fue Grecia, antes se le conoció como Helena. Italia se le conoció como Roma, el Imperio Romano y así por el estilo. Mismo caso de México. México, tú bien lo sabes, originalmente, aunque teóricamente era Mesoamérica y Aridoamérica, y parte de lo que se conocía como Oasis América. Pues se convirtió en México Tenochtitlan o en Tenochtitlan,
Con el tiempo se convirtió en la Nueva España, que no haber sido por la lucha de independencia, pues seguramente seguiremos siendo hoy la Nueva España, para después convertirse en los Estados Unidos mexicanos y quizás a futuro algo más. Lo tenemos también el caso con Alemania. Alemania en su origen pues no se conocía como Alemania, tenía otro nombre y así por el estilo. En fin, jóvenes, vamos a ver cómo están dando la comunidad internacional, los sujetos de derecho internacional, cómo están ampliando el campo o el mundo de lo que viene siendo el aspecto internacional y vamos a ver los bloques económicos internacionales. Los bloques económicos internacionales en cuanto a su origen surgen o se conforman con motivo de la llamada globalización económica, que es la apertura comercial de los países estableciendo el libre comercio o libre mercado a nivel internacional. Como tú bien sabes, durante mucho tiempo, la compra y venta o el comercio entre los países estaba limitado, estaba restringido por una serie de aranceles, de impuestos que establecían los países para proteger su economía interna. Si un país extranjero quería vender sus productos en otro país, pues le cobraban impuestos, porque muchas por el malinchismo o por lo que tú digas o por la calidad, la gente o los nacionales preferían el producto extranjero más barato o quizás un poco más caro, pero de mejor calidad. Y entonces eso hacía que la economía interna pues, se quebrantara, porque entonces las ganancias iban para el extranjero y no para el mercado interno. Había leyes proteccionistas, donde no se permitía cierto tipo de productos por la competencia que podía generar dentro de ese país. Entonces, a partir de los 80 se empieza a gestar, junto con el famoso neoliberalismo, el famoso liberación económica y la globalización económica. Los bloques económicos internacionales que hoy son una realidad surgen o se conforman con motivo de la llamada globalización económica, que es la apertura económica o la apertura comercial de los países estableciendo el libre mercado a nivel internacional. La globalización económica o libre comercio internacional o flujo abierto del comercio significa o representa un comercio mundial sin proteccionismos, es decir, sin leyes o normas de los países que obstaculicen el libre cambio comercial. Hubo un tiempo en que para poder exportar nuestras mercancías, para poder mandar nuestras mercancías al extranjero, había que cumplir una serie de trámites, de requisitos, de permisos, tanto internos como externos. Así como es un problema para las personas ir a Estados Unidos con el pasaporte y con la visa y que entrevistas y que sacar tu cita con tiempo, pues así pasaba en el comercio. Si una empresa mexicana tenía bien exportar sus productos al mundo, pues tenía que establecer una serie de requisitos, de trámites, de tiempo, de pagos, para que pudieran salir del país. Igual, para poder vender esos productos mexicanos en un país extranjero, pues hay que también tramitar permisos, autorizaciones, pagos, impuestos, aranceles y demás cuestiones al país donde iba a entrar esa mercancía. Entonces, de esa manera, a fin de evitar estos atrasos, estas burocracias, esos trámites y poder permitir el libre comercio de mercancías de un país hacia otro, se genera la globalización económica. Recordemos todavía en los años 70 existía el famoso, y todavía lo hay, pero al menos ya en menor escala, el famoso contrabando de mercancías. Sabemos que la única forma de obtener, inclusive desde cigarros norteamericanos, en aquel tiempo televisiones todavía no aparecían las pantallas, pues lo mejor era Tepito. Ahí en Tepito podías encontrar a buen precio aparatos de Estados Unidos, todo lo que tú querías. Por eso se hizo famoso también Tepito, por toda la cantidad de mercancía extranjera de contrabando que podías comprar, más barata que en los centros comerciales. Vuelvo a repetir, desde cigarros extranjeros que difícilmente se podían vender, chocolates o dulces extranjeros que estaban prohibidos por la competencia hacia las empresas mexicanas, hasta aparatos, hasta juegos y juguetes y cosas por el estilo. Entonces, esto vino a acabar precisamente con la famosa globalización económica. Zona económica, también llamada libre comercio internacional o flujo abierto del comercio, significa un comercio mundial sin proteccionismos, es decir, sin leyes o normas de los países que obstaculicen el libre cambio comercial.
De igual manera, sin aranceles o impuestos, cobros a la importación, entrada y exportación, salida de artículos, mercancías, productos, bienes y servicios de un país a otro país. No solamente era la burocracia, la tramitología, el papeleo que había que hacer para exportar e importar mercancías, sino también la serie de impuestos, de aranceles que había que pagar tanto dentro del país como fuera del país para poder sacar y para poder meter mercancías, lo que hacía en último momento que entonces el producto tuviera que ser más caro, por razones obvias, recuperar los impuestos, aranceles que había que cubrir en ambos países o en los países, con el fin de detonar las economías nacionales para su crecimiento y desarrollo económico, que a su vez implicaba mejorar las condiciones y calidad de vida de las poblaciones. Bajo este argumento, bajo este pretexto, bajo este razonamiento, como tú lo quieras ver, los países entraron, por tanto, a la globalización económica, a la competencia económica, al comercio internacional. Y esto dio, dio con a la competencia entre los países. Entonces yo ya no podía competir con todos porque obviamente yo no tenía lo que otros países tenían. Entonces los países, para poder defender sus economías, deciden aliarse entre ellos y formar entonces los famosos bloques económicos mundiales. De esta manera, y para hacer frente a la globalización económica, que implicaba productividad, calidad, competitividad y modernidad entre los países y sus empresas, estos se han organizado e integrado en bloques comerciales, formando alianzas de libre comercio entre los países de una región determinada, entre países vecinos o que se localizan en una misma zona continental, suscribiendo tratados o acuerdos internacionales para su integración económica y el desarrollo de sus naciones. Ante el libre comercio, los países ya no podían competir por sí solos. Ya no podía, por ejemplo, México enfrentarse pues, a toda Europa, a toda Asia, teniendo por Asia pues, las grandes potencias como Japón, como China, cuyos productos nos invadían y nos doblegaban ante nosotros. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Pues los países viendo esta situación, porque no solamente era México, eran todos, aún así Canadá y Estados Unidos, potencias, sabían que enfrentarse igual a China, Rusia, a todos ellos no era tan fácil. Se había que buscar aliados que por razones de estrategias, por razones comerciales, pudieran entre los tres formar un bloque y hacer frente a la competencia de otros países que a su vez habían formado otro bloque y en consecuencia competir entre ellos. De esta manera, y para hacer frente a la globalización económica, que implica productividad, calidad, competitividad y modernidad entre los países y sus empresas, estos se han organizado e integrado en bloques comerciales, formando alianzas de libre comercio entre los países de una región determinada, entre países vecinos o que se localizan en una misma zona continental, suscribiendo tratados o acuerdos internacionales para su integración económica y el desarrollo de sus naciones. De esta manera, en el continente americano y en todos los continentes, tenemos este tipo de bloques económicos, este tipo de integración económica que une justamente a los países, que en esencia, dicen los expertos, no va a llevar esto más que a una integración más, a una formación más íntegra de los países. Hoy se han unido por lazos comerciales e implícitamente, pues también se unen por razones de seguridad. Para el futuro va a haber una unión cada vez más fuerte, como es el caso de la Unión Europea. Debe haber un Parlamento Europeo que legisle para todos los países. Va a haber una autoridad que reglamente a todos los países, como lo es una moneda que se aplica en toda Europa. Respecto al continente americano y en lo que se refiere al Norteamérica o América del Norte, tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como el Telecán o NAFTA en inglés, y actualmente se ha renovado y se ha convertido en el TEMEC. Fue suscrito en 1994 por México, Estados Unidos y Canadá. Actualmente se encuentra en su segunda etapa convertido en el TEMEC. Y este bloque de países, Canadá, Estados Unidos y México, ha formado justamente este Tratado de Libre Comercio
para enfrentar a los otros bloques que se encuentran también en lo que viene siendo el mundo. Y como puedes ver, este tratado internacional entre estos tres países regula sus relaciones comerciales. Establece también las formas de cómo resolver los conflictos que van a presentarse entre ellos mismos y así por el estilo. Respecto a América Central o Centroamérica, tampoco se queda atrás. En Centroamérica o América Central está el Mercado Común Centroamericano, por sus iniciales el MCCA. Desde 1962 se integra por la mayoría de los países de esa región: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, salvo Belice y Panamá, que igual forman un bloque que, aunque viene desde los años 60, y de hecho muchos tienen sus orígenes en los años 60, 70, es cuando ahora más se ha fortalecido esta unión, precisamente para hacer competencia o hacer frente a grandes potencias juntando sus economías. Porque recordemos que hay países que tienen cosas que los otros países no tienen. Por ejemplo, México pues tiene mucha materia prima y tiene mucha mano de obra. Estados Unidos tiene mucha tecnología. Entonces se complementan la mano de obra con la tecnología. Se complementan los insumos de México con la tecnología que tiene Estados Unidos y así por el estilo. Entonces esa es la idea, que entre los tres y a nivel mundial puedan complementarse, puedan apoyarse mutuamente y puedan en consecuencia integrar o formar estos bloques para hacer frente a la competencia, para hacer frente a todo lo que viene siendo, claro. Obviamente, al ser integrados por países subdesarrollados, pues quizás forman un bloque débil, pero que la idea es justamente unirse. Ejemplo, todo lo que es el hemisferio norte está integrado por grandes potencias, industrializadas, con grandes tecnología, etcétera. Pero toda la parte de abajo del sur del mundo, América Central, América del América del Sur, África, algunos países de Asia, tienen mucha materia prima, tienen muchos insumos, todos se complementan. El norte, el hemisferio norte, los países del hemisferio norte, por mucha tecnología que tienen, necesitan forzosamente de la materia prima y de la mano de obra. Todo el sur o el hemisferio sur del mundo no tiene la tecnología o no tiene la capacidad que tienen los del norte, pero cuentan con los insumos, con los materiales que requiere el norte para poder seguir produciendo y poder ir teniendo lo que viene siendo su tecnología y sus avances. De esta manera se complementan el hemisferio norte con el hemisferio sur. Centroamérica o América Central tiene el Mercado Común Centroamericano, el MCCA por sus iniciales, que desde 1962 se integra por la mayoría de los países de esa región: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, salvo Belice y lo que viene siendo Panamá. De igual manera, ahí se encuentra la zona del Caribe. No sabemos que ahí se encuentran pues las islas o gran parte de las islas que constituyen o conforman lo que viene siendo esta zona. La zona del Caribe comprende precisamente los países que se encuentran en esa zona de mar abierto, integrado por varias islas que obviamente constituyen países, constituyen naciones, conocido como el Caribe: las Bahamas, Barbados, Dominica, Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago, entre las principales, incluyendo a Belice. Entonces, como puedes ver, este fenómeno que tuvo su consolidación en estos años, en estas décadas, finales del siglo pasado, principios de este siglo, ya existía, ya estaba dado, pero no se consideró sino hasta apenas con motivo de la globalización. Precisamente para hacer frente a la competencia que se estaba dando en todos los sentidos y en todo el mundo. América del Sur no puede ser ajeno a la globalización económica. De esta manera, América del Sur o Sudamérica ha conformado el llamado Mercosur, o el Mercado de América del Sur, que se integra precisamente por los países de esa zona del continente americano, como son Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Ellos también han integrado su propio mercado, su propia alianza económica, con la intención de hacer competencia o de poder responder ante
otros grupos más fuertes como son la Unión Europea y como son también los llamados tigres asiáticos, Japón, China, poderosísimos ellos, que embaten las economías débiles. Es típico escuchar cómo China ha invadido todo el mercado mundial, cómo China inclusive ha imitado las artesanías o los productos propios de cada país para venderlos inclusive a costos o a precios más baratos, precisamente para ganar el mercado y para lograr superar todo lo que viene siendo la globalización económica. Sudamérica o América del Sur, reitero, no se queda atrás. Ahí forma el Mercosur, o también mejor conocido como Mercado de América del Sur, que está integrado por todos los países que lo conforman, esa zona, como son Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. El problema es que entre esos países hay muchos conflictos. Por ejemplo, Colombia y Venezuela, pues sabemos que hay un conflicto muy fuerte entre ellos y difícilmente hay integración. Colombia denuncia constantemente que Venezuela quiere estabilizar a su país. De igual manera, Venezuela denuncia constantemente que a través de Colombia es como se financia a los opositores de Maduro para derrocarlo y cosas por el estilo. Ya quedó superada el conflicto que durante los años 60 o 70, no recuerdo más o menos, existía entre Argentina y Chile con motivo de lo que era la demarcación geográfica, con motivo de los límites. Y así por el estilo. Entonces, como puedes ver, la problemática no es fácil. De hecho, se supone que lo más correcto es que México quede integrado hacia Centroamérica y hacia el sur más que hacia el norte. Porque es hacia el sur donde México está más unido por cuestiones de historia, de costumbres, de tradiciones, de hábitos, de lenguaje. Que es el caso de Brasil, pues desde México hasta Chile, hasta Argentina, que es lo último del continente americano en la parte sur, pues el idioma oficial viene siendo el español. Y todos estos países, incluyendo Brasil, obviamente a través de Portugal y no de España, tuvimos la misma situación amarga de ser conquistados por una potencia europea. Todos estos países fueron habitados originalmente por culturas indígenas que de alguna manera tenían costumbres arraigadas, semejantes, similares, y en un momento determinado tenemos más en común hacia el sur México que hacia el norte. Pero por cuestión estratégica, por cuestión competitiva, pues México se ha aliado hacia el norte. Ya usted y a mí, usted apenas va de entrada y hoy de salida, nos tocó vivir este proceso. Quién sabe qué a futuro te toque a ti vivir, qué otros procesos de integración se lleguen a dar o se lleguen a establecer. En los años 70 se dio una integración entre países socialistas y países capitalistas. Recordemos que aunque no estaban como en este caso, los bloques económicos se dan por región o por zona geográfica, se dieron a través del mundo. Por ejemplo, la URSS comandaba el bloque socialista, pues en América tenía a Cuba, en Asia tenía a Corea del Norte, a Vietnam del Norte, en Europa tenía a Polonia, a Yugoslavia y a Checoslovaquia. Y formaban ellos el famoso bloque socialista que enfrentaba al famoso bloque capitalista encausado por Estados Unidos, es decir, una forma de organización de integración, no regional, no local como son los bloques económicos, que como estamos viendo, más bien están integrados por zona geográfica, por razones estratégicas de región o de continente. Bueno, esto es en cuanto a los bloques económicos del continente americano. Pero Europa, Asia y obviamente África no son ajenos a este proceso y también han formado sus propios bloques económicos. Realmente en el continente europeo está conformado por dos bloques. La Unión Europea, por un lado, y la otra por lo que viene siendo la famosa Comunidad de Estados Independientes. La UE, como se conoce, Unión Europea, y la CI, Comunidad de Estados Independientes.
El continente europeo está conformado por dos bloques, que es la Unión Europea, la UE, integrada en su mayoría por los países de Europa Occidental y algunos de Europa Oriental, como son los países bálticos como vestigios de la Guerra Fría, la famosa Guerra Fría que enfrentó a las entonces potencias mundiales, la URSS, hoy extinta, hoy desaparecida, y Estados Unidos. La URSS representando al socialismo y Estados Unidos, por razones obvias, representando al capitalismo. Los países de Europa Occidental son Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia. De Europa Oriental, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa. Excepto Inglaterra, que recientemente se retiró y que de hecho está en proceso ya su salida formal, si no es que ya está su salida formal de lo que es la Unión Europea. Recordemos que cuando se desintegra la URSS o cuando se aparece la URSS, muchos de los países que integran a la URSS se separan, se independizan y se constituyen como países independientes. Y muchos de ellos, en lugar de aliarse a la CI, a la Comunidad de Estados Independientes, dicen mejor aliarse con lo que viene siendo la Unión Europea. Es por ello que países de Europa Oriental, como son Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa, pasan a formar parte de lo que es la Unión Europea. También cabe aclarar que con motivo de los conflictos de la Guerra Fría y con motivo de la desintegración de la extinta URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy simplemente llamada Rusia o Federación Rusa, algunos países eminentemente también socialistas se desintegran. Recordemos que durante mucho tiempo existió Checoslovaquia, ¿sí? Y Checoslovaquia se dividió en dos, en la República Checa y en lo que hoy viene siendo Eslovaquia, ¿sí? De esta manera, de Checoslovaquia se separan y se forman dos países. Uno nada más República Checa y el otro viene siendo Eslovaquia, ¿sí? Y así por el estilo. Este bloque europeo ahorita es el más fuerte, es el más poderoso. Porque como puedes ver, América, si bien está unido, pero América está integrado por tres bloques, el de América del Norte, el de América Central y el de América del Sur. Lo cual no podemos hablar de Europa, que Europa está conformado por Europa del Norte, Europa Central y Europa del Sur, sino que todo su contexto de Europa, incluyendo algunos países de Europa Oriental, forman parte de lo que viene siendo este bloque, el famoso Unión Europea, la UE. Y como puedes ver, la mayoría de los países está, y este es el que más ha avanzado en todos los aspectos. Integración monetaria. Sabemos que en Europa, como vemos, todos, absolutamente todos los países, sea cual sea, manejan la misma moneda, el euro. Por lo cual, los habitantes de esa zona, de ese continente, si salen de un país a otro país, ya no tienen que andar cambiando sus monedas, como es el caso de México, o el caso de otros países donde si quiero viajar a Estados Unidos o a cierto lugar tengo que cambiar mis monedas mexicanas por la moneda de ese país. Algo también fabuloso en la Unión Europea, donde no solamente el aspecto es económico, es el aspecto de migración. Así como en México podemos trasladarnos fácilmente desde Baja California hasta Quintana Roo, hasta Chiapas, y pasar por una gran cantidad de estados de la República Mexicana sin tener que presentar pasaporte, visa, salvoconducto, permiso para trasladarme de un lugar a otro. Yo, baja californiano o sonorense, y me quiero establecer en un estado del sur, llámese Yucatán, llámese Quintana Roo, pues tampoco necesito tener que obtener un permiso de residencia, un permiso de migración para establecerme como sonorense en el sur o viceversa, del sur, trasladarme al norte. Y así pasa en Europa. Transitar de España hacia Francia, de Francia hacia Italia, de Italia hacia Polonia o hacia Alemania, pues es como si transitáramos de Yucatán hacia Campeche, de Campeche hacia Tamaulipas, Tamaulipas hacia Durango, sin ningún problema. Entonces el continente europeo es ahorita el que lleva la pauta, el que lleva
la directriz sobre la organización o bloques económicos que, reitero, para muchos es apenas el principio de lo que supone a futuro será una verdadera integración de los países. ¿Y por qué no? Inclusive una integración mundial que abarque todos. De darse el fenómeno de que algún día tengamos contacto con extraterrestres, es obvio entonces que el mundo se unirá en uno solo y ya no será formado por países. Esto es futurismo, pero tiene sus bases científicas, por lo cual mucha gente ha hablado. A mí quizás ya no me tocó vivirlo, pero a ti a lo mejor te puede tocar vivir o ser parte de ese proceso que va integrándose, como lo estamos viendo ahorita con los famosos bloques económicos. Decíamos que Europa está dividida en dos bloques. Bueno, es el de la Unión Europea, la UE, por Europa Occidental, de la mayoría, todos los países salvo Inglaterra, y algunos países de Europa Oriental. El otro bloque es el de la Comunidad de Estados Independientes, el CI. Está conformado por los países que formaron parte de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero aún bajo el liderazgo de Rusia, entre las que destacan Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, la propia Rusia, Ucrania y Georgia. Pues la extinta URSS pues se llamaba Unión de Repúblicas, Unión de Países Socialistas Soviéticos, que han conformado pues toda una potencia mundial llamada URSS. En el año 1981, con motivo de la presidencia o del liderazgo de Mikhail Gorbachev, y ante el fracaso del socialismo, donde Rusia o la URSS vivió una crisis económica fuerte, desabasto de alimentos, paro de la productividad, etc. Entonces tuvo que hacer ese cambio. Algunos dicen que fue provocado, fue malintencionado, inclusive fue impulsado por el entonces Papa Juan Pablo II y demás intereses capitalistas para acabar con este enemigo común que tenía el capitalismo y tenían los países capitalistas, que era la URSS, con su bandera del socialismo, con su bandera del comunismo. Al integrarse la URSS y formar solamente lo que es la Federación Rusa o Rusia así a secas, como te decía hace rato, muchos países, muchos de las repúblicas socialistas soviéticas que se unieron, se integraron para formar la URSS, deciden independizarse, separarse y conformarse como un país libre e independiente. Y estos países libres e independientes, aunque todavía se encuentran bajo el liderazgo, más no la dependencia, sino el liderazgo de Rusia, han formado este segundo bloque. Entre estos países, repetimos, entre estos no son todos, destacan Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, la propia Rusia, Ucrania y Georgia. Y creo que ahorita entre Ucrania y entre Rusia hay problemas, hay conflictos entre ellos. Bielorrusia también tiene ahorita conflictos con los países de Europa Occidental. Entonces, como puedes ver, estamos viendo un proceso de integración, un proceso de unión entre países aparentemente o en esencia por cuestiones económicas, por cuestiones de competitividad, por cuestiones de economía. Pero quienes conocen dicen que es el primer paso para que a futuro los países no solamente se integren por aspectos económicos, sino también que incluyan aspectos sociales, políticos, culturales, etc. De hecho, México ya está aculturizado, ya estamos más integrados a Estados Unidos, no solamente por las comerciales, sino por cultura. Ejemplo de ello, pues tú bien sabes la gran cantidad de extranjerismos que manejamos en nuestro país. El OK, el Yes, el Hello, el Goodbye, el Ballet Parking, sí ya estamos más agringados que nada. Y es que la conquista o las conquistas de un país sobre otro país ya no son como antes, atrás de la guerra, atrás de que te envío mis tropas, invaden tu país y someten a tu país. Hoy ha sido a través de la cultura cómo nos conquistan, cómo nos dominan, cómo se infiltran dentro de nosotros. Hoy, sin ofender,
pues tú bien sabes que una gran cantidad de mexicanos a sus hijos ya no les ponen nombres típicos de español, del idioma español, y no se diga del náhuatl. Hoy ahí está, hoy tenemos infinidad de Kevins, de Brian, ¿sí? De Norman, de Mickey, de John o de Johnny, no sé cuántos más. Entonces, de alguna manera, estamos ya aculturizados. El Internet o la tecnología ha incrementado esa dependencia o esa aculturación. El famoso Facebook, el Twitter, el mouse, el software, el hardware, perdón por mi mal inglés, soy malo para el inglés, el mouse y el CD y no sé cuántas cosas más que los manejamos en términos de otro idioma y no en el nuestro. Y difícilmente norteamericanos, 100% norteamericanos, sin ninguna ascendencia o rasgo mexicano, creo que puedan ponerle a sus hijos Pedro, Pablo, Juan, o sea, es difícil, ¿sí? En cambio aquí no es difícil, al contrario, es sumamente fácil que ahora les pongamos a nuestros hijos ese tipo de nombres. Reitero, Brandon, Brian, Kevin, así como antes abundaban las Lupitas, los Pedros, los Pablos, los Panchos, los Franciscos y no sé cuánto más. Oigan, lo que está predominando en nuestro país son justamente esos nombres norteamericanos. Y nuestro idioma también es 100% norteamericano. En preescolar, ve cómo decimos, cómo los niños dicen a su maestra, la Miss. Y no creo que en Estados Unidos los niños gringos le digan a sus maestras eso, justamente maestras, en lugar de Miss o en lugar de teacher. En fin, jóvenes, ahí estamos analizando cómo la comunidad internacional ha ido creciendo, cómo se han ido formando otros sujetos de derecho internacional, otros agentes, que hay que tomar en cuenta para regular lo que a futuro será el derecho internacional, que urge poder tomar medidas, crear un derecho internacional fuerte que someta, ya no digamos a las potencias mundiales, sino a las empresas con gran potencial mundial, con gran capacidad económica, que están dominando y se están extendiendo en todo el mundo. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para ver sus tareas, ver su participación, etcétera, etcétera. Nos vemos en unos segundos en Zoom.